En este mediodía vamos a conversar un poquito, algunas cosas. Y esto no tiene ni título, hermano, Dios nos bendiga. Esta palabra no tiene ni siquiera título, pero sí es una palabra de edificación para nosotros en este día. Cuenta la palabra de Dios, narra la historia de un profeta que quedó bautizado como el profeta de fuego. Todos saben de quién estamos hablando, ¿verdad? ¿De qué profeta? Del profeta Elías. Ahora bien, Elías se ganó este sobrenombre de fuego, María, ¿recuerdas? El fuego. Que vimos en la mañana que el fuego tiene la capacidad de abrazarlo y consumirlo todo. Y Elías se ganó este sobrenombre del profeta de fuego en aquel reto, recuerdan, que hizo con los profetas de Baal, que le dijo al rey acá que le recogiera a todos los profetas de Baal, y recogieron 400 y tantos profetas, y entonces él dice, bueno, vamos a hacer una cosa, le dice al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a estar ustedes pensando, dudando en dos pensamientos? ¿Será que el Dios es Jehová o será que Dios es Baal? ¿Será que Dios es Dios o Dios es la política? ¿Será que Dios es Dios o Dios son las circunstancias? Dijo, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Vamos a hacer algo. Reúname todos esos que quieren robar el lugar que tiene Dios y hagan un altar y clamen y yo haré el mío. Y Dios que responda por fuego, ese será el Dios por fuego. Y llegan los profetas de Baal y hacen su marramucia y comienzan a clamar y a sajarse. Era estilo, y es estilo en muchas religiones falsas al día de hoy, romperse la piel con cuchillos, ¿sí saben, verdad? Y empezaron a romperse con cuchillos, a derramar sangre, a clamar a sus deidades. Y Elías se burlaba, a lo mejor está ocupado, a lo mejor está atendiendo otro caso más urgente, griten más fuerte. Y ellos con más frenesí gritaban y no pasaba nada. Y entonces Elías, el profeta de fuego, manda hacer una zanja alrededor del altar que había construido con 12 piedras, como había que hacerlo la cosa, porque hay algo, hermano, que hay que aclarar. Cada vez que hay un puntico le tiramos la información. Las cosas hay que hacerlas como Dios manda, no como a usted se le ocurra. Amén. Y Dios mandaba que eran 12 piedras bien bonitas que había que dejar ahí en el altar, cada una representativa de una tribu de Israel, y sobre esas 12 rocas entonces se colocaba la ofrenda. Y Elías manda hacer una zanja y manda a rociar con agua. Y mandó a rociar con agua tanto que no solamente se mojó el sacrificio, se mojaron las rocas, la tierra, sino que la zanja se llenó de agua. Y entonces Elías clama a Dios y Dios responde ¿con qué? Con fuego, aleluya. Y el fuego fue tan intenso que lamió, consumió el sacrificio, dejó las rocas humeantes y aún el agua que estaba en la zanjita la consumió y quedó todo eso humeante de la intensidad del fuego que Dios envió. Y entonces esto le da una gran victoria al profeta Elías. Y Elías dice, bueno, Israel, ¿quién es el Dios? Y todos a una voz dijeron, hermano, dígalo como que si está convencido. ¿Quién es el Dios? Agárrenme a esos profetas de Baal y tráiganlo. Y entonces Elías de huella le rompe el cuello con cuchillos y lo desangra ahí. Y ahí murieron estos idólatras profetas de la mentira que tenían engañado al pueblo. Y entonces Elías se gana su sobrenombre del profeta de, aleluya, profeta de fuego. ¿Cuántos quieren ser profeta de fuego? Pero fíjense algo, en esta victoria, en este poderoso mostrar del respaldo de Dios al ministerio de Elías, como decía la hermana, si no es de Dios, usted puede hacer propaganda, publicidad, patá con pata voladora y no va a pasar nada. Pero cuando es de Dios, entonces Dios respalda, capacita y publicita. Y Dios lo respaldó, lo capacitó y lo publicitó. Y este profeta de fuego, hermano, hinchado de la satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios, de enrumbar la adoración de todo el pueblo de Israel al único Dios verdadero. Elías se sentía ¿cómo? ¿Cómo se sentiría usted? Por lo menos gozoso, hermano, satisfecho, valiente, ¿verdad? Estando en esto, Elías no había terminado de celebrar la victoria cuando le dan un mensaje. Y el mensaje que le dieron fue que Jezabel,
ese que se llama, ¿no? La reina, le mandó a decir, así como tú le hiciste a mis profetas, así te voy a hacer yo mañana a esta misma hora. Hermano, el hombre que venció a 40 profetas, que es una impía hija del diablo para él, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué hizo Elías? Se apoderó de él un terror. Temió por su vida. El hombre que se paró frente a 400 y tantos falsos profetas y con la confianza de que Dios lo estaba respaldando, cuando esta mujer diabólica le manda este mensaje, Dios bendiga a la mujer, hermano. Él llega y algo se conmueve en él y él dice, tengo que huir. Tengo que huir. Y no vamos a discutir esto porque no es lo que quiero conversar, pero sale Elías entonces, y Dios tenía en sus planes que Elías tenía que alejarse del problema para que no se enfocara en el problema. Porque a veces nos enfocamos tanto en el problema que ni siquiera vemos a Dios ni a las capacidades que tenemos para enfrentarlo. Entonces Dios permitió que Elías huyera. ¿Y por qué yo digo que Dios estaba de acuerdo? Porque Dios envía entonces, cuando Elías huye a cierto sitio y se esconde, Dios envía un ángel con el mejor platillo del mundo, hermano, una torta horneada en el cielo. Una torta de Dios, hermano. Dios le mandó una torta que preparó un ángel. No fue que se la robaron en una panadería y se la pusieron. No, hermano, esa torta, yo me imagino, hermano, el sabor. Ya me dio hasta hambre de aquello, hermano, exquisito, con todos los nutrientes necesarios para fortalecer a Elías. Y no una vez, 2 veces. Luego la segunda vez que es alimentado Elías por este ángel que le dice, aliméntate porque te resta largo camino. Viene entonces lo que vamos a comenzar a conversar y a compartir en Primera de Reyes, capítulo 19, 8 en adelante. Dice así, Primera de Reyes 19, de 8 en adelante. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, fíjese en cuánto caminó, hermano. Caminó 40 días y 40 noches hasta Oré, que la hermana no decía que Oré era el monte de Dios, donde se manifestó Dios a Moisés por primera vez en aquella zarza ardiente, como lo vimos hace rato. Entonces, se va al monte de Oré, y dice el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Aló? ¿Qué haces aquí? Y no vean aquí como el sitio físico en el que estamos ahora, ven aquí como la circunstancia donde usted y yo estamos en este momento. ¿Qué haces aquí? ¿De qué estás huyendo? ¿De qué te estás escondiendo? Hermano, yo me estoy hablando a mí también, no se asuste que es conmigo también la cosa. ¿De qué te estás escondiendo? ¿Qué te aturde? ¿Qué nubla tu visión y tu capacidad de comprensión? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Y qué le responde Elías? El 10 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le responde en el 11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba allí. No estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto el fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Ok. Elías, el profeta de fuego, estaba acostumbrado a ver las manifestaciones poderosas de Dios, sí o sí, sí. Pero en esta ocasión, Elías no necesitaba ver
esa tempestad, Elías no necesitaba ver una muestra de poder de Dios, sino que Elías en esta circunstancia, frágil como se encontraba, sensible, tal vez hasta depresivo, él necesitaba un trato especial de parte de Dios. ¿Y cómo se le mostró Dios? En un silbo apacible. Y esto es para reflexión, hermano. Dios va a trabajar con cada uno de sus hijos como sea necesario. Mientras a Jonás tuvo que agitarle la tempestad, recuerdan, en el mar, para hacerlo reflexionar, en este momento a Elías más bien se le muestra en un silbo apacible. Elías, yo sé que tú conoces el poder mío. Elías, yo sé que tú conoces la manifestación del fuego, tú siempre te la pasas en esto. Yo sé, Elías, que has caminado conmigo y has sido fiel, pero quiero llevarte a un nivel de revelación especial y estás muy sensible y en tu sensibilidad voy a hablar contigo. Y se le muestra en un silbo apacible y Elías, nunca Dios se le había mostrado así, pero Elías comprende, esto es lo que yo necesito. Y con su manto se tapa el rostro y sale y se postra delante de Dios. Era la condición donde vemos que ha llegado el profeta de fuego, depresivo, metido en una cueva, deseando morirse. Aló. Repito, depresivo, escondido en una cueva y ansiando la muerte. Tan es así que incluso le dice a Dios, yo lo que quiero es morirme. Palabras más, palabras menos. Quedamos en el 11. Y finalizando dice, pero el 12, y tras el terremoto un fuego, y el fuego no, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y el 13 dice, y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque ya lo habíamos leído. El 15 dice, y le dijo Jehová, ¿qué le dijo Jehová? Antes que empiece toda la revelación y todo el mandato y el ministerio de Elías finalmente cobre fuerza, ¿qué le dice Jehová? Vamos a examinar esas palabras. ¿Qué le dice Jehová? Ve, una palabra. Vuélvete, o sea, da la vuelta y camina. ¿Por dónde? Por tu camino. Esto tiene peso. Yo espero que lo hayan entendido. Ve, vuélvete por tu camino. Cada uno de nosotros tiene un camino que transitar en Dios. Cada uno de nosotros tiene un depósito de Dios para hacer una tarea específica. Y la tarea que vas a hacer tú, Gabriel, no la puedo hacer yo. Y la que voy a hacer yo, no la va a hacer Gabriel. Cada uno de nosotros tiene una tarea específica por hacer. Y ahí depresivo, llorando, deseando la muerte, Dios se le revela a Elías de una manera especial. Y cuando él le dice toda la retahíla llorando, Señor, yo soy el único fiel, yo soy el único que te busca, yo soy el único que hago, eso fue lo que le dijo, ¿o no? Todos se desviaron, el único soy yo. ¿O no fue lo que dijo Elías? Dios le dice, Elías, está bien, ve y vuélvete por tu camino, encáusate en el ministerio que yo te he dado. Enfócate en la visión que entregué a ti. Enfócate y finaliza la tarea que has comenzado en mí. Eso es lo que significan esas tres palabras. Ve, 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Ve, vuélvete por tu camino. Cuando Elías, yo estoy convencido que cuando Elías escuchó esta palabra, Elías entendió. Yo me imagino que los ojos se le pusieron. ¿Ustedes ven esas películas que los ojos de repente se le ponen grandes a la gente y se le enfocan así? ¿Lo han visto? Me imagino que en ese momento Elías comprendió todo. Sin embargo, Dios sigue dando palabra. Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. Y ungirás a Hazael por rey de Siria, número 1. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, número 2. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Perdón, Dios le está diciendo a Elías, voy a comenzar con el final, que no estaba solo, que no era Elías el único profeta de Dios en ese momento, que no era el único que estaba buscando fervientemente a Dios de noche y de madrugada y amaneciendo y en todo momento, que habían 7,000 hombres de Dios allí distribuidos, que Dios los había preservado, que no se habían postrado ante Baal, ni habían besado su mano, ni buscado su beneficio, sino que seguían fiel a Dios a pesar de que todo era contrario. En Israel en este momento se estaba viviendo un tiempo de idolatría galopante, donde adorar a Jehová de los ejércitos era difícil y había que hacerlo prácticamente en secreto. En este tiempo Dios se preservó 7,000 hombres que proclamasen su nombre, que proclamasen su palabra. Y a Elías entonces se le dice, ve, vuélvete por tu camino y haz lo que tienes que hacer. ¿Qué tenía que hacer Elías? Número 1, ungir a Hazael por rey. Número 2, ungir a Jehú, hijo de Safá, por rey de. Y número 3, ungir a Eliseo de Abel-Mehola como sucesor suyo. Dios comprendía, hermano, el estado en el que se encontraba Elías. Diga conmigo, Dios comprendía el estado anímico de Elías. Y como no era solamente capricho ni depresión, era desgaste, porque hay trabajos que imprimen o implican un mayor desgaste que otro. Y Elías se encontraba bien desgastado. Entonces Dios le dice, incluso antes de que termine su carrera, y te he puesto sucesor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque la tarea había que cumplirse. Y fíjense que esta tarea nunca le puedo pasar por encima de este pasaje sin hacer este énfasis. Había un orden para las tareas. Primero, Hazael. Vamos a leerlo nuevamente. Primero, lo tenemos en el verso 17. No, perdón, 15. Y le dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En lo humano, si no tuviéramos la Biblia, ¿qué podemos pensar que haría Elías? Número 1, no tenemos la Biblia, llegó hasta ahí. Estamos viviendo con Elías y Dios le acaba de dar la tarea. ¿Qué piensa usted que pudo haber hecho Elías? Número 1, Hazael, buscará a Hazael. ¿Dónde está? ¿Quién es Hazael? Hazael, ven acá, vamos a conversar. Número 2, buscará a Jehú. Para Jehú, vente. Y número 3, ¿y qué fue lo que hizo Elías? Al primero que consiguió fue Eliseo, el sucesor. Elías necesitaba hacer el pase. Elías necesitaba ese relevo. Elías necesitaba ese que iba a culminar la tarea. Y Dios no se lo recrimina. Esto para la reflexión. Elías lo primero que hace es empoderar a Eliseo. Y Dios le impide a Elías que unja a Hazael o a Jehú, porque ¿quién se llevó a Elías? Fue que murió de COVID, fue que se lo comió un oso, fue que Elías se lo comió un león, fue que Jezabel sí lo consiguió y lo mató. ¿Cómo desaparece Elías o cómo sale Elías de la historia? Es arrebatado, ¿verdad? En un torbellino y Dios se lo lleva. ¿En un torbellino o en un carro de fuego? ¿Quién es el que se lo lleva? Lean. Lean y después me responden. No se precipiten por los cuentos que vemos de niñitos en la escuela dominical. Pero entonces, a fin de cuentas, ¿quién se lo lleva? Dios. Dios le dice, ya está bueno, Elías, vente conmigo. Has sido fiel en lo que te he dado. Eliseo terminará la tarea. Y Eliseo sí hace su tarea. ¿Qué tarea? Le da una palabra, porque ni siquiera es que lo unge. Le da una palabra a Hazael y Hazael se activa en él ese depósito que Dios tenía para que fuera rey de Siria. Y era un instrumento de juicio contra Israel. Luego, como Jehú sí era de Israel, fue Eliseo y lo ungió, ¿verdad?
¿Qué hace Eliseo? Va con un aceite y unge a Jehú, ¿verdad? Que era el rey de Israel que se lo merecía. ¿Sí? No. ¿Qué hace? Manda a aquel loco. Ven acá, loco. Anda y unge a Jehú y le vas a decir esto y esto. Y va el joven profeta, que no queda registrado su nombre. Y cuando llega a los príncipes le dice, Jehú, tengo una palabra para ti. ¿A quién? ¿Conmigo? Sí, contigo. Cuando se retiran, le da la palabra profética, lo unge como rey y se va. Le dicen los príncipes, Jehú, ¿a qué vino aquel loco? Así quedó registrado, no tuvo nombre, sino aquel loco. Y aquel joven profeta, visto por los príncipes como un loco, fue el que finalmente unge a Jehú como rey sobre Israel. O sea que las tareas, hermanos, que Dios nos da, a veces nosotros en nuestra humanidad podemos hacer cálculos y debemos hacerlo, porque dice la palabra que el que va a construir se siente y calcula si le alcanza para una casa de 2 pisos, para una sola o para un ranchito, ¿verdad que sí? Lo dice la palabra. Entonces es bueno que calculemos, pero no puede ser esto una excusa para no dejarnos mover por el Espíritu de Dios cuando haya que hacer la tarea que Dios demande. Y este fue el caso. Si Elías se hubiera puesto a calcular, lo primero que hubiera hecho es buscar a Asael, luego a Jehú y luego a Eliseo. Pero como era Dios el que lo guiaba, cuando vio a Eliseo, sintió en el Espíritu el impulso y le pasa su manto y lo embiste de su autoridad. Y comienza Eliseo a servirle y a llenarse del poder del Espíritu Santo de Dios. Y luego se va Elías y lo que hemos contado. Pero de eso no vamos a conversar, ese es un bono extra. En el capítulo 20 estamos leyendo Primera de Reyes, dice, se había levantado el ejército contra Israel y Dios le plació darle la victoria a Israel y tuvieron una victoria en la zona montañosa cercana a la ciudad de Jerusalén, si se quiere. Esa parte se quiere natural, el territorio natural de los judíos, que era montañoso. Y entonces los enemigos dicen, no, nos ganaron porque eran en las montañas, vamos a pelear en los llanitos que aquí sí le vamos a ganar, porque el Dios de ellos es Dios de montaña, decían ellos que Jehová era Dios de montaña, pero nosotros es Dios de la llanura. Y le hacen este reto. Vamos a leer ahora el 20 al 19 en adelante. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias en pos de ellos el ejército y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, y siguiéndolo los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió a la gente de caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándole gran estrago. Vino luego el profeta del rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. En esta circunstancia del tiempo del profeta de fuego, ocurre que el ejército de Siria se levanta contra Israel, pero Dios le plació, porque el rey se humilló y el pueblo buscó de Dios darle una victoria. Y una victoria no en grandes términos ni estrategias militares, sino en una estrategia de Dios. Los siervos de los príncipes de las provincias irán y ganarán, y efectivamente ellos ganaron. Pero Dios le advierte, en un año se repetirá esto. Ten cuidado, le dice al rey de Israel. Y él se prepara nuevamente. Y pasado un tiempo, y es donde quiero llegar en esta mañana, pasado ese año, dice del 26 en adelante, el mismo capítulo 20, pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados, tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. ¿Cómo era el ejército de Israel? Como 2 rebañuelos. Usted, cuando uno vuela en sitios cercanos a donde hay ganado, tuve la oportunidad
Aquí en el Vigía se ve, pero allá donde estuve en Irán, tuve la oportunidad en Kerman, cuando uno va despegando en esos aeropuertos marginales, se ven las ovejitas, las cosas, un grupito, y corren para allá cuando viene el avión. Bueno, así se veía el pueblo de Israel, como dos rebañitos, dos grupos minúsculos, que no intimidan ni dan miedo. Pero del otro lado veíamos a los sirios que dice, imagínense, tipo película, lo que han visto películas de guerra, de esas medievales, todo el ejército, la gente de caballería, los carros, las lanzas, los arqueros, imagínense eso. Y volteamos y aquí dos rebañitos, dos grupitos de locos, hermano. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Eso era lo que se veía. Aparte de eso, era una llanura donde los sirios tenían experiencia, tenían calificación, tenían las estrategias para desbaratar esos dos rebañuelos. ¿Verdad que sí? Aleluya. Dice el 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y el 7º día se dio la batalla. Y esos dos rebañuelos, esa pantilla de locos, mataron de los sirios en un solo día a 100,000 de a pie. Los demás huyeron a fe a la ciudad y se resguardaron tras el muro fortificado para fortalecerse. Y el muro le cayó sobre ellos y mató ¿cuánto? 27,000. También Ben-Hadad vino huyendo en la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Una ciudad fortalecida tiene una muralla, un muro con cierto grosor que es para soportar flechas, catapulta y todo esto. Esto era tan de Dios, era de Dios que le plació darle la victoria a su pueblo por la arrogancia del enemigo que decía, Dios es Dios de montaña, ese Dios de los evangélicos, ese Dios de la iglesia, ese no tiene poder en... Aleluya, mira cómo se me pusieron los ojos. Así que aquí, con esto que es lo mío, ¿quién le gano? Y dijo Dios, sí, yo soy el Dios de los evangélicos. Es que yo nada más tengo poder dentro del recinto donde se reúnen mis hijos a adorarme. Bueno, esos loquitos, esa bandada van a tener victoria en este país. Y no estoy hablando necesariamente de que sean figuras públicas, pero viene una victoria porque a Dios le place pelear por nosotros. Porque se han estado ufanando de sus dioses hasta por televisión. Se han estado ufanando de su porquería hasta en actos que deberían ser actos emblemáticos para nuestra historia y lo han convertido en lo que lo han convertido. Y el Dios de nosotros es el Dios de los evangélicos de la iglesia. Bueno, el Dios de los evangélicos le ha placido mostrarse y hacerse ver que es el Dios de la historia. Y este año 2021 es un año determinante. Y yo no estoy hablando nada feo. No me confundan, por favor. No me confundan. No me confundan. No estoy hablando nada que no tengo que hablar. Estoy hablando del rebañuelo, del poco loco, esos que están por ahí que creen en Dios. Y estoy hablando de los que están bien organizados, que tienen las bases, las estructuras, las estrategias y todo para ganar. Y tienen caballos, y tienen lanzas y catapultas. Me emociona lo que tengan, porque hasta la muralla se le va a caer encima. Ahora sí están entendiendo. Entonces, dice que mataron a 100,000 hombres de a pie, y los que huyeron a la ciudad a resguardecerse en lo que conocían como seguro, que era el muro, le cayó encima y mató 27,000. Y hasta el rey, hasta el líder, andaba huyendo, viendo quién le daba un espacecito para meterse. En Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable.
Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes es el polvo de sus pies. Ese es Jehová. Jehová no es un pensamiento etéreo que nosotros venimos a buscar, a encerrarnos aquí, que nadie nos vea. No, sí es necesario orar en los secretos, pero Dios no es eso. Dios no es un pensamiento. Dios es creador del universo y controlador de todos los elementos: lluvia, tempestad, terremoto, fuego y silbo apacible. Y sea como sea que Dios le esté hablando a usted, oiga y sea obediente. Elías, ¿qué haces aquí escondido? Elías, ¿qué hace huyendo de las circunstancias? Elías, yo preparé el escenario para darte. Vuélvete por tu camino. Yo sé, hermano, que hemos estado retrocediendo. Yo lo sé. Yo sé, hermano, que hemos estado de bajo perfil. Yo lo sé, a veces es necesario. Pero examinémonos si estamos permitiendo que los mensajes contrarios, que los susurros de las tinieblas nos neutralicen y nos lleven a huir de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Dios le ha dado a la iglesia autoridad. Y la autoridad de nosotros no tiene nada que ver con democracia, lo siento, con los demócratas. Pero Dios no lo eligió nadie. No hay nadie más autocrático que Dios. Dios hace su voluntad. Y Dios le ha placido en su voluntad escogerlo a usted y a mí como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, para que estemos por encima de las circunstancias y para que reinemos. ¿Quién es usted o yo para contradecir? Usted lo va a contradecir. Entonces examinémonos dónde estamos, hermanos, y tomemos los correctivos que debamos tomar. Esa estrategia, esa grandeza, esa opulencia, esa va a ser la trampa que ellos mismos construyeron para ellos. Nosotros, como ese rebañuelo, y me gusta mucho ese corito pentecostal que dice que así como David danzaba como corderito de la manada. Yo no me acuerdo muy bien de cómo es, porque no canto ese tipo de canciones. Pero me venía a la mente esa canción, ¿lo recuerdan? Que así como David danzaba como corderito. Ajá. Y así, hermano, vamos a gozarnos en Dios, vamos a creer que Dios está en control. La circunstancia está difícil. Tenemos ya como 2 o 3 años diciéndole que las circunstancias están difíciles. Pero yo no sé cuántos el Señor le ha manifestado algo. Yo no sé, pero yo tengo una tranquilidad. A lo mejor este año me voy con el Señor, no sé. Pero yo tengo una tranquilidad este año, hermano, en particular. Y es el año, si se quiere, más complicado. Tenemos un año encerrado y pico. No parece que se fuera a normalizar la situación mundial. Y ahora hay brotes, rebrotes y recontrabrotes del COVID. Y tantas cosas. Tengo un compañero de trabajo que ya le dio COVID, que está vacunado y está ahorita otra vez de COVID porque le salió positiva la prueba. Entonces, en estas circunstancias, el Señor nos invita a que tengamos paz, pero no la paz que da el mundo. La paz que da el mundo depende del televisor, depende de las noticias y depende de las redes. Y con las noticias, el televisor y las redes, la gente lo que va a salir es caminando al revés, hermano, con las manos y con los pies para arriba. La paz a la que nos invita el Señor es la que está en Filipenses. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobernará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y a esa paz nos está invitando Dios en este mediodía. Y no solamente a esa paz, sino a que nos mantengamos firmes, aferrados al mandamiento de Dios y a cumplir la tarea que tengamos que cumplir y a que nos salgamos de la cueva a escuchar a Dios lo que tenga que decirnos. Como dice Nahum 1:3, Jehová es tardo para la ira, grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Dice Jeremías 5:20 también, anuncia esto a la casa de Jacob, y hace que esto se oiga en Judá diciendo, oí ahora esto, pueblo, perdonen la expresión, palabra de Dios, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis de mí, que puse arena por término al mar,
por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Y en una predicación que se llamaba Las Aguas, yo explicaba esto. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar. En el libro de Génesis, en la creación, cuando Dios hace que se junten las aguas sobre la extensión y bajo la extensión, sobre la extensión las nubes, la extensión es el cielo y debajo los mares, Él pone por término al mar la arena. Él pone por término al mar la arena. Donde está la arena, hasta ahí llega el mar. Y puede que se levanten tempestades, puede que dice, se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus olas, mas no pasarán. ¿Qué significa esto? El mar se va a querer levantar. Los que viven allá en Macuto lo ven, ¿verdad? Cuando hay mar picado que tiene ese piedrero para arriba, ¿verdad que sí? Pero luego se recoge, porque Dios le puso término. Dios le puso límite. En las circunstancias que estaba pasando Elías, se levantaba el mar, bramaba y rugía en las olas, pero Dios le puso un límite, porque Dios estaba en su propósito con Elías. Dios le tenía una tarea, una encomienda y una capacitación a Elías para que la ejecutara. Y Elías finalmente entiende, sale de esa cueva, hermano, a enfrentarse con lo que le venga. ¿Habían dejado de buscarlo para matarlo? No, lo seguían buscando para matarlo. ¿Seguía Jezabel siendo la reina? Sí. ¿Tenía Jezabel cómplice que lo estaban buscando para congraciarse con ella? Sí. Y él salió a hacer su tarea, porque entendió que Dios había puesto un límite, un término, para que no se pasara de ahí el mar, en este caso simbolizando la adversidad. Pero es esto, y con esto concluyo. Dios habla de su pacto, del pacto que hizo con el día y con la noche. En la misma creación, cuando Dios separa las tinieblas de la luz, llama a las tinieblas noche y a la luz día. Luego hay un pasaje donde, remembrando esto, dice, así como mi pacto con el día y la noche no puede ser quebrantado o anulado, así tampoco faltará quien reine en la casa de David, y tampoco faltará de mi siervo los levitas. Los levitas, como explicábamos en la primera predicación, eran los que estaban encargados de mantener el altar de Dios con ese fuego y la ofrenda diaria. Dios promete que esa misericordia y esa bondad siempre estará sobre la casa de los levitas, sobre los servidores de Dios, y siempre iba a haber quien reinara de la casa de David. Eso finalmente se cumple en Jesús, que venía de la descendencia de David. Pero en sus siervos, los levitas, se sigue cumpliendo. ¿Y hasta cuándo va a ser esa bendición y esa provisión y ese apoyo de Dios? Hasta el día que no haya noche y no haya día. O sea, mientras estemos en existencia, mientras exista noche y existe día, la misericordia de Dios, su poder, su bondad estará sobre sus siervos los levitas. Jeremías 33:20. Si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, sigue el 21, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijos, que reine sobre su trono. Pero es que yo no soy David, eso no tiene que ver conmigo. Calma. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Dios ha entrado en pacto con sus siervos. ¿Quiénes son los ministros hoy en día? ¿Quiénes somos los sacerdotes? Hermanos, nosotros sus hijos. Somos hijos de Dios. Y Él ha prometido que siempre su misericordia y su resguardo va a estar con nosotros. Él ha prometido que no vamos a tener problemas. Él ha prometido que siempre nos va a ir bien. Él ha prometido que en el mundo tendríamos bendiciones, paz, gozo y amor. ¿Qué fue lo que Él dijo? En el mundo tendréis, no me cansaré de repetirles, y para vosotros es seguro. En el mundo tendréis, pero confía, yo he vencido al mundo. El mar se va a crespar, se va a levantar la ola, va a rugir, va a querer venirse, pero yo he puesto un término, que es la arena de la playa.
Y así como existe día y noche, así la bendición y la provisión de Dios está para que sus hijos siempre estén en victoria. ¿Qué falta? Obediencia. ¿Qué falta? Entendimiento. ¿Qué falta? Comprender dónde estamos y por qué. ¿Qué hacemos en la cueva? Escondiéndonos, la inseguridad, la situación. Sí, hermano, sí es verdad, todo eso es verdad. Pero estamos escuchando a Dios. ¿Qué nos dice Dios? Ve, vuélvete por tu camino a trabajar en su obra y a hacer la obra para... Miren, cada uno de nosotros somos especiales. Dile al que está a tu lado, eres especial. Ahora usted se lo dice al otro, eres especial. Tenemos una tarea específica de parte de Dios. A Elías Dios se la dijo, vas a ungir a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por sucesor tuyo. Usted tiene una tarea. Dios le dice, ve, vuélvete y haz lo que tienes que hacer. No es tiempo de estar lamentándote, no estás solo. Hay un pueblo como tú en Venezuela que clama, son millones clamando. He preservado millones que no doblaron su rodilla ni besaron su mano, son fieles a mí. Entonces, si Sodoma y Gomorra hubieran habido 100, 10 hubieran habido, no hubieran sido destruidos. Hermano, en Venezuela hay billones. Llegó el momento de que le creamos. Y aunque nosotros mismos nos veamos como un par de rebañuelos, hermano, tomemos confianza en Dios. Es Dios el que está con nosotros. Y las estrategias que ellos tienen van a ser la trampa donde van a caer. El que entendió, entendió. Y el que no entendió, va a entender en su momento. Dios me lo bendiga. Vamos a estar de pie.